105. 9:50 minutos en el sol de la mañana. José La Luz. Bueno, gracias Eury y gracias a nuestra audiencia y gracias al ministro Andrés Navarro y a su equipo por empezar esta semana con nosotros, ¿no? Una semana clave porque se reinician o deben reiniciarse las clases después del periodo de Navidad. Ayer tuvimos aproximadamente 12 horas de lluvia continua. Llovió mucho anoche. En el Distrito Nacional, yo estaba en la provincia de San Cristóbal, en Cambita ayer, y llovió desde el mediodía. Me dicen Salí que ahí como a las 6 de la tarde y seguía lloviendo José, sin parar. El hospital de la Isabel en Puerto Plata se estaba anegado de agua. Es decir, hubo que movilizar a los Eso para no perder la tradición. Pero si esas Llovió mucho, lluvias sí. se concentran así de una manera tan constante, provocan mucho daño. Aquí llovió 12 horas corrido y yo estoy seguro que eso tiene sus consecuencias en la zona que, debido a la falta de autoridad, al desorden y a la informalidad que tenemos en nuestro país, las personas siguen ocupando las áreas de mucho riesgo, las áreas vulnerables. A propósito de San Cristóbal, en el tramo que conecta a la autovía 6 de noviembre con las montañas de Cambita, de las lomas maravillosas que hay ahí, los cacao, la colonia. Yo conté, yo estaba manejando, puse a mi esposa a contarla. Nosotros contamos 28 bancas en una calle. De la 6 de noviembre a una estación de combustible que está antes de tú tomar la montaña para subir a la loma. 28 bancas de lotería. No hay forma de que un pueblo se desarrolle de esa manera, porque esas bancas van diciéndole a los niños y a los que juegan que tienen que apostar a la suerte, no al trabajo, no a la preparación. Pero segundo, los envuelve en un ambiente de vicio y de adicción. 28 en la calle, porque nosotros no entramos a ningún barrio específico de Cambita, solamente en la calle principal. Mi esposa se hartó de contar bancas, 28. Para eso no fue que fundaron al PLD, no fue para eso. No fue para eso. Al PLD lo fundaron para desarrollar al país, no para meterlo en vicio. Y todas esas bancas están ahí porque mi partido lo permite y mi gobierno también. Porque esos banqueros tienen un rol electoral, chatarra. No conozco un país que no tenga lotería. No estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo o queriendo decir es que no puede haber más lotería que escuela porque estamos jodidos. No puede haber más lotería que escuela. 28 bancas contamos de la 6 de noviembre a la entrada de Cambita, que son unos 15 minutos de trayecto. Eso es espantoso y epidémico y explica muchos de los problemas que tenemos en nuestros barrios. Por otra parte, Alex Rodríguez y Jennifer López donaron $2 millones a Puerto Rico. Ellos son pareja desde hace como un año y parece ser que están fortaleciendo mucho su vínculo porque se están metiendo en otros temas que no son puramente lo de salir en fotografía y aparecer en los medios, sino que se están comprometiendo con causas tan interesantes como esta. Recuerden ustedes que Jennifer López es de origen puertorriqueño, igual que Marc Anthony, pero en el caso de Alex Rodríguez, el béisbol de Grandes Ligas, Puerto Rico tiene mucha influencia, fue campeón mundial. No, ¿verdad? Nosotros le ganamos a Puerto Rico y ahora ellos fueron a la final con Estados Unidos. Sí, o sea, Puerto Rico, a pesar de la crisis del béisbol, 2 veces. Ahora empezaron el béisbol en estos días, fue por el impacto de las tormentas. Y a propósito de esa tormenta, J-Lo y Alex Rodríguez donaron $2 millones y a partir de ahí quizás otros artistas vinculados con Puerto Rico, ya Marc Anthony lo había hecho y lo hizo Daddy Yankee también, que donó $1 millón. Ojalá que otros artistas se puedan motivar. Pero cito lo de Puerto Rico porque nosotros tenemos cientos de miles de dominicanos en Puerto Rico. Y conversaba con Franklin Grullón, el cónsul de nosotros en Puerto Rico, y me decía él que en Puerto Rico la recuperación ha marchado
mucho más lenta que ha marchado mucho más lenta que lo que se preveía. Y él dice que, por ejemplo, el consulado todavía opera con una plantita de emergencia en un sótano. El consulado dominicano en un sótano opera. Y entonces, ¿qué dice él? Que no ha estado a la altura de las expectativas el tema de la recuperación. Y yo quisiera que llamáramos, ¿cómo tú estás, Carmona? Un saludo a Carmona, que está aquí en nuestros estudios visitándonos. Vamos a ver si hablamos algunos temas con Carmona a propósito de esa recuperación de Puerto Rico. Pero además que llamemos, Helen, a ver si lo podemos hacer mañana para actualizar la situación de Puerto Rico y de la situación particular de los dominicanos a través de nuestro cónsul dominicano allá. Porque te mando un saludo también al doctor Carlos Pérez Fernández, vicecónsul. Sí, ese es mi amigo y mi hermano. Gran hermano. Y entonces, a ver si podemos actualizar, porque realmente no está claro lo que está pasando todavía con lo de Puerto Rico. Por otro lado, Rico, sí. Sonia Mateo vuelve a hacer noticia en los primeros planos, porque ahora dicen que ella, en unas felicitaciones a Danilo por su buena gestión gubernamental, dije que habría incurrido en faltas ortográficas, ¿no? Entonces ella había sin H y con V, con B corta. Y senadora con C. Entre otras. Ella se lo atribuyó a su equipo de redes sociales, pero entonces le han caído arriba por tener un equipo de redes sociales malo. Además, eso no es excusa. Sonia, llámanos para que nos explique esto, como tuviste la responsabilidad de explicarnos lo de la botellita. Lo de la botellita de agua. La luz, porque sí, cuando la luz es exigente con eso, tu equipo sabe que en eso no se puede equivocar. Claro, tiene que... Un saludo para Ramón Carmona. Bueno, a todos nos ha pasado eso y el equipo sabe que tiene que resolver de inmediato. Miren, sí, de una vez. Cuando yo le preguntaba a Navarro por la reelección, bueno, yo lo hago porque yo estoy viendo cómo se están comportando algunos funcionarios del gobierno con el tema de la reelección. Y hay muchos que están en bajo perfil, pero hay otros que están en un alto perfil. Y hace un tiempecito, la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, dijo, en este país no habrá reelección ni habrá división. No habrá reelección en el país ni división en mi partido, lo dijo públicamente. Sí. Y yo he conversado con funcionarios que están muy cerca de Danilo, muy cerca, quizás los que están más cerca de Danilo, y dicen lo mismo, que Danilo no se va a reelegir. Pero he estado viendo el comportamiento en algunos medios de Gonzalo Castillo, de mi amigo Gonzalo, y Gonzalo está muy activo y muy dinámico con el tema de las aspiraciones presidenciales. Y Gonzalo sabe dónde dice peligro. Gonzalo sabe dónde dice peligro, porque todo el poder que él tiene es delegado por el presidente de la República. Entonces, tiene que estar bien orejeado Gonzalo, porque si tú le llamas ahora a Gonzalo, él te dice, no, la luz, eso no soy yo que estoy haciendo eso. Pero todo el mundo sabe que sin autorización no lo hacen. Entonces, no lo está haciendo tú, pero alguien lo está haciendo y te está beneficiando y no hay una declaración pública negándolo. Entonces, Gonzalo está bien, no es gratis. Gonzalo está bien orejeado. Ahí salió una encuesta en Diario Libre, que eso no es espontáneo. Claro. Y Gonzalo tiene que estar bien orejeado para atreverse a hacer eso. Y esa oreja, esa información privilegiada, le indica a él y me indican a mí que Danilo mantiene su posición de no reelección. Porque si Gonzalo es reeleccionista, en el 2012 él era uno de los principales que estaba tratando de que Danilo se reeligiera. Si Gonzalo está haciendo esos esfuerzos de promover una precandidatura presidencial, es porque sabe de primera mano que Danilo no va. Pero, como Danilo decía eso en el 2012 y después hay muchos funcionarios que tienen un valor político en el entorno de Danilo, no técnico ni económico, sino político, y prefieren tener un bajo perfil estratégico, olfateando a ver qué es lo que pasa en el futuro. Por eso es la única explicación que yo le veo a que otra figura
que tienen esa incidencia en Danilo no hayan presentado proyectos o no estén promoviendo proyectos, aunque sean bajo perfil, como el caso de Amarante, por ejemplo, como el caso de Reinaldo, que no tiene ese activismo siendo una persona tan quizá el más íntimo, esos dos que mencioné, en términos políticos, en el entorno de Danilo. La familia de Reinaldo es como la familia de Danilo en términos políticos. Entonces, habría que ver qué pasa con eso, cuáles son las señales que están... Y Francisco Javier también, que ha sido su coordinador de campaña, claro, que está en un bajo perfil, en términos electorales, con toda la información que maneja Fran. Entonces tú dices, ven acá, la misma vicepresidenta que está cerca de él, ¿entiendes? Dice, pero ven acá, ¿qué es lo que está...? El mismo José Ramón Peralta, que está al lado de él, yo digo que es uno de los que tiene más autoridad sobre Danilo. Entonces, algo sabe Gonzalo que ese entorno o sabe a medias o tiene una información distinta. Pero vamos a ver qué preparan los próximos días. Por eso le hice la pregunta a Navarro, y Navarro dio muchas vueltas, pero al final respondió con inteligencia política. Pero lo que dice la Constitución es que no se puede. Y lo que tenemos que decir los PLDistas es que no se puede, porque los terceros mandatos terminan en tragedia. Y nosotros no queremos terminar en tragedia. Además, no vamos a convertir a Danilo en un trapo histórico. Tenemos que preservar a Danilo para que dirija los procesos de transición y ocupe un lugar honorable en la historia. Y él sabe que todos los terceros periodos, es más, él dijo, mi problema no era con la reelección, era con la reelección consecutiva, lo dijo él. Y él sabe que no puede modificar la Constitución 2 veces para beneficiarse en términos personales. Por más que haya gente a su alrededor queriendo que él siga para que él se joda y ellos se sigan beneficiando, Danilo al final no va a aceptar eso. Es que la propuesta ahora, José, no es modificar la Constitución. Las pretensiones de los grupos continuistas es aprovechar el cambio en el Tribunal Constitucional y someter un recurso al estilo, ¿cómo se llama? El que se robó la elección en Honduras. Eso no se puede hacer porque esa Constitución tiene un pacto, no es un artículo, ojo con eso, es un pacto. Eso no es posible. Y ese pacto político dice, ese pacto político dice que el 20, ese transitorio en el 2020 desaparece solo, no hay que modificarlo porque fue pactado, fue pactado. Entonces, ¿cómo tú lo vas a modificar? Si eso dice en qué fecha se va. ¿Para qué tú lo vas a modificar? No, pero lo que ellos están planteando es, o lo que han planteado algunos de los entusiastas, e incluso nos lo dijo Miriam, porque no sé yo que lo estoy diciendo, el diablo con tridente y cacho. Es someter un recurso de inconstitucionalidad del transitorio. Lo que pasa es que no hay tradición de respetar los pactos, no obstante sean constitucionales. De ahí se puede justificar o entender el temor que hay a lo interno del partido de gobierno y de la sociedad. Y además dijo el ministro Navarro, es verdad, se prohíbe y demás, pero la Constitución dice cómo se modifica. Y ahora, además, estoy de acuerdo contigo. Es un temporal que no hay forma. Pero para lo mismo que no sea atropellando la débil ya institucionalidad. Exactamente, se atropella la institucionalidad. Todos ustedes, no sé si Merton lo hará, se han referido en alguna manera a la celebración de ayer del Día del Poder Judicial, no de la justicia, que son cosas distintas. Es Día del Poder Judicial. Recuerden ustedes que el Poder Judicial es un poder delegado, porque la gente no vota por jueces. En otros países sí. En Estados Unidos, a nivel local, los ciudadanos escogen los jueces. Pero en República Dominicana es un poder delegado. Y tiene que ser delegado porque la gente común no tiene ese conocimiento de los perfiles judiciales. Todavía la democracia dominicana, que no es democracia nada, está muy centralizada, y lo que hay es que apostar a mecanismos de fiscalización eficientes, porque la delegación del Poder Judicial es muy difícil que la veamos terminar aquí por estas generaciones. Dicho eso, vimos el acto donde Danilo va a la Suprema Corte de Justicia a escuchar el discurso del presidente de la Suprema, que la prensa lo ha concentrado en el pedimento de un edificio, ¿no? El pedimento de un edificio es de mayor presupuesto, pírrico insuficiente. Y también los recursos son los que determinan todo lo demás, pero no son solamente eso. Porque tú puedes tener muchos recursos, pero hay una serie de cosas que yo voy a mencionar aquí, que es mi visión. Si le sumamos otras visiones, vamos a conseguir un diagnóstico.
Vamos a conseguir un diagnóstico efectivo. A propósito de los escándalos por los perdones por los permisos de Navidad, por los permisos de Navidad a los reclusos, nosotros vimos aquí ese escándalo y esos permisos, por ejemplo, tienen que ser modificados porque esa ley es de 1984, la ley 164, eso tiene que ser objeto de una modificación. Pero además, ¿y dónde el presidente de la justicia va a esconder el escándalo de Aguilda? Sí. Que fue en su despacho. Sí, era de ahí mismo que se autorizaba toda vaina de Valera. Valera. Eso involucra el aparato. Pero además, completo. Esos permisos, señores, que se dieron de Navidad, eso es una debilidad de la fiscalización del Poder Judicial. Eso tiene que ver con edificios. No tiene que ver con edificios. Y el caso es Quirinito abierto ahí, burlándose de todos nosotros. Solamente fue la parte del Ministerio Público que se involucró. No, fueron de la justicia también y funcionarios del gobierno, del área de la salud y del área de la policía. Ahí está involucrado todo el mundo porque el caso de Quirinito refleja una podredumbre en todas las instancias involucradas y un desorden y una falta de fiscalización. Entonces eso tiene que ver con edificios. Pero él también habló en su discurso del nivel de eficiencia de la justicia, de cuántos casos se recibieron, cuántos se atendieron. Pero yo le decía a ustedes la semana pasada que el 64% de los reclusos en República Dominicana son preventivos. Eso es una denegación de justicia. No era el día del Poder Judicial que estábamos celebrando ayer. Y para eso se necesita dinero. Entonces, el 64% de los presos son preventivos. Eso viola los principios del Código Procesal Penal. Eso viola los principios del Código Procesal Penal. Creo que el número 15, el principio que tiene que ver con la libertad, que tiene que ver con la libertad como regla y la prisión como excepción, no recuerdo cuál es, pero está en los 28 principios del Código. Y hay algunos otros aspectos que la comunidad jurídica y en sentido general en República Dominicana tiene que ponerle atención si nosotros queremos modificar los niveles de justicia en el caso del derecho penal, porque hay otros capítulos de la justicia que merecen otros enfoques. Por ejemplo, el Código Procesal Penal nosotros tenemos que aterrizarlo en República Dominicana, porque ese es un copy-paste que responde a países desarrollados. Nosotros tenemos que aterrizarlo a la realidad de países subdesarrollados. ¿Y cuáles serían esos aterrizajes, esas actualizaciones que hay que hacerle al código? Yo pudiera sugerir algunas, otros tienen otros enfoques, pero a mí, por ejemplo, me parece urgente que nosotros resolvamos el tema del artículo 307 del Código Procesal Penal, que es la figura de la inmediación ante el juez. No es un principio del código porque no está en los 28, pero la figura de la inmediación dice que las víctimas y los acusadores tienen que tener presencia frente al juez en todo el momento de la audiencia. Y eso es terrible en una sociedad dominada por la tecnología que citaba el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Hoy a una persona que le rompan el cristal de un carro y le roben el radio, tiene que ir a una audiencia, ¿para qué? Lo que tiene que hacer esa persona es grabar su testimonio en un celular y ya, o escribirlo y firmarlo. ¿Por qué esa persona tiene que ir a perder su día de trabajo para acusar a un tipo bajo la figura de la instancia judicial privada, que si él no la mueve, el Ministerio Público no la mueve? Dime, la misma policía te dice, no, si tú no lo acusas, nosotros tenemos que soltarlo porque fue a ti que él te robó, no a mí. Entonces, esa figura de la inmediación lo que hace es que genera una serie de distorsiones en el proceso, en el procedimiento penal dominicano. José, para sustentar la tecnología es básica, y tú incluso lo has planteado. Un testimonio, exacto, para el testimonio, exacto, para el testimonio preferiblemente grabado, donde la gente pueda, como tú has planteado, es decir, tú lo has planteado previamente. El juez ahora también hay que establecer sanciones más drásticas para los responsables de conducir el proceso que se confabulen con los delincuentes. Pero el problema está que no lo establece el código. Si tú no vas a la audiencia, el defensor público, que básicamente todos
todos esos delincuentes del primer y segundo quintil son defendidos por el mismo Estado a través del defensor público. El defensor público dice, la víctima no está aquí, no hay caso. Se cayó. Porque el artículo 307 del Código Procesal Penal dice que tiene que estar presente la víctima. Y la víctima se asusta porque lo que hace es que sale de su rutina normal de vida, que no tiene que ver con conflicto, y lo mete en un espacio de conflicto. Y si la víctima ha sido víctima de homicidio, no tiene que estar ahí. El no, Ministerio Público lo que tiene que mostrar las evidencias del Ministerio Público. Porque ya esa es una acción pública. Yo te estoy hablando de las acciones judiciales a instancia privada, que son la delitos mayoría. menores que son la mayoría. Otro tema finalmente que debe referir. No me falta Julio, o sea, son elementos, no temas, elementos. José, me permites un paréntesis por una información que está en progreso, y es que la Torre Trump, donde Donald Trump tiene una de sus residencias, donde está una de las residencias del presidente de Estados Unidos, hay un fuego en este momento. Hay unidades de ¿Cómo es que se llama su libro? Furia y Furor. Furia y Furor. Bueno, pues quizás no sé si fue el libro que se llevó esto. Fuego y Furia. Todavía no, todavía no hay una explicación oficial, pero sí están los bomberos en el lugar. Es uno de los tipos más informados. Otra cosa, como está la tecnología hoy día, que dice el presidente de la Suprema que va a ser una prioridad de su agenda, presidente de la Suprema, promueva, como dice el proyecto de seguridad perimetral, que todo sea grabado, que los interrogatorios sean grabados, que las entrevistas a los detenidos sean grabadas, que la detención en las calles sean grabadas, dijo que este año la que los desalojos sean grabados. Dijo que el año de la tecnología. Dijo él. ¿Por qué? Porque eso garantiza, inclusive se puede pasar por el filtro de la INACIP, si cualquiera de las partes tiene duda de la originalidad de la grabación, eso garantiza transparencia en los procesos. Todos los interrogatorios y las detenciones deberían ser grabadas para que nosotros tengamos una mejor justicia. Otra cosa, la fiscalización de jueces y fiscales. Los fiscales y los jueces que se portan bien tienen que ser los más interesados en que haya un buen proceso de fiscalización, que los audite, porque entonces los jueces delincuentes y los fiscales delincuentes se solapan dentro del criterio de independencia del Poder Judicial para seguir robando y corrompiendo el sistema. Entonces tenemos que fortalecer los mecanismos de fiscalización del Ministerio Público y del sector judicial. Y por último, yo creo que nosotros tenemos que revisar 3 aspectos más, breve, aunque yo no lo detalle, aunque no los analice. El trabajo tiene que volver como modalidad de pena, que también se eliminó en el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Quedaron algunas modalidades, pero no puede ser posible que todo el mundo tenga que salir a trabajar por la mañana para poder comer, y que los presos que están presos por haber matado, como el de Santo Domingo Este, que mató su mujer, la mamá de su mujer, su hija y una amiga. Oigan esa vaina, mató a su mujer, la mamá de su mujer, su hija y una amiga. Pues ese tipo nosotros tenemos que mantenerlo de desayuno, comida y cena en la cárcel por 30 años. Pero hermano, si usted hizo eso y se convirtió en un antisocial, usted no va a trabajar, pues no coma, muérase. Eso es lo que usted merece, está muerto. Entonces nosotros tenemos que volver al trabajo como pena, como modalidad de pena, para que las personas que infringen, que violan la ley, esos son los primeros que tienen que trabajar para mantenerse. Otra cosa, el código del menor. ¿Quién ha dicho que una persona para asumir responsabilidad tiene 18 años en la sociedad web? En una sociedad sobreinformada y sobrealimentada, díganme, y sobreempoderada. Ahora mismo hay muchachos de 12 años dirigiendo puntos de droga. Entonces esa minoría de edad, eso hay que revisarlo, señores. Nosotros tenemos que abocarnos a revisar esos parámetros, porque hay muchachos que a los 18 años ya tienen 3 y 4 muertos. Okay. Finalmente, el último aspecto. Entonces, el último aspecto. El último aspecto. Los casos, miren señores, escuchen esto. Finalmente. No solamente el caso de Quirinito devela y pone en primer plano todas las debilidades y las falencias del sistema judicial. Ustedes saben que Marconi era una figura clave de la estructura de Quirino, que no se ha mencionado Quirino en este caso, parece que no tiene que ver nada con esto.
Pero ahora resulta, escuchen bien lo que yo voy a decir. Esto parece increíble, esto parece de una obra de García Márquez, Macondo, de realismo mágico. El capitán del barco Calúa, donde Macondo metió los 1.570 kilos, escuchen esto, atención Leonel y Danilo que dirigen este país, y Luis Abinader que debería hacer oposición y no hace nada. Es el mismo capitán del barco Phoenix. Oigan esto, Por eso que le ganan Macondo. El mismo capitán del barco Phoenix de Florian Félix de 1994 es el mismo capitán del barco donde Macondo trajo los 1.570 kilos. ¿Qué significa eso? Que le hizo 37 llamadas. Dime, ¿qué significa eso? ¿De qué seguimiento están hablando en República Dominicana? Por eso es que yo digo que la embajada americana hace más en la República Dominicana por la institucionalidad y por la transparencia que todas las instituciones dominicanas. Pero Macondo estaba en Estados Unidos. Porque si la embajada americana no le da seguimiento a ese cargamento de 1.570 kilos, ese cargamento es un trabajo de la DEA. Pero Macondo